En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con un soneto de Miguel Hernández, en el que en el número 13, el soneto número 13 del Rayo que no cesa, para los supersticiosos quizás este sea un soneto especial, pero para los que no lo somos no significa nada, más que cualquier otro. En este caso, este soneto representa una cita muy directa del amor con la muerte, en una especie de presentimiento muy inquietante. Hay algunas personas a las que cuando todo les va bien, no sé por qué razón movidas, suelen pensar en algo que puede interrumpir que todo vaya bien. De tal manera que cuando todo les va bien en el amor, piensan en que se pueden morir, por ejemplo, ¿no? Es tal vez el caso que tiene que ver con la amada de Miguel Hernández, con Josefina Manresa, que en un momento dado de la relación amorosa teme pues, que puede desfallecer, que puede morir, que puede ocurrir cualquier cosa que la prive de la vida. Y aunque este es el componente biográfico o autobiográfico que está detrás del poema, que está detrás del soneto, evidentemente no podemos tomar como punto de partida la realidad biográfica del autor. Lo vamos a tomar básicamente como consecuencia, no solo porque está al final mencionado en el último verso, sino porque no queremos en nuestra argumentación, en nuestra exposición, tomar como punto de partida la vida del poeta, sino que queremos tomar como punto de partida el soneto propiamente dicho. No porque no deba hacerse, sino simplemente porque de esta manera optamos por un procedimiento que es el que vamos a plantear aquí. En consecuencia, vamos a exponer primeramente la lectura de este soneto, vamos a leer el soneto, pero vamos a insistir ya desde el principio en que el tema o idea central de este soneto es una exposición, no diré exagerada, pero sí hiperbólica, como ocurre con frecuencia cuando se habla de las penas de amor, de las cuitas de amor, amenazando el éxito del amor, el placer del amor, la inquietud del amor con la presencia de la muerte. Estamos cerca de poemarios como el de Vicente Alessandre, La destrucción o el amor. Vicente Alessandre, en 1935, en este poemario, La destrucción o el amor, expresaba las amenazas que puede sufrir el amor desde el punto de vista de la experiencia letal, mortal, de la muerte, en términos de surrealismo, una poética del surrealismo, de estilo español, nada que ver con el surrealismo francés de Breton, pero sin embargo Miguel Hernández expone las inquietudes y las amenazas del amor desde el punto de vista de la muerte a través de una perspectiva mucho más trágica, en todo caso lorquiana, pero mucho más personalizada, menos universalista, de la de Lorca en Miguel Hernández. Por lo tanto, el tema o idea central de este soneto es la pena, la inquietud, el dolor de amor ante el temor de la muerte de la amada y, sobre todo, la inquietud y la preocupación que la amada manifiesta por la presencia de la muerte como algo que puede interrumpir la relación amorosa, el placer, el triunfo, el éxito de la relación de amor, en definitiva. Vamos a leer este soneto y vamos a ir desgranando las formas y las ideas en las cuales se objetiva en este material literario toda una motivación literaria que reproduce y que reelabora el motivo de la pena de amor, de las cuitas de amor. Dice Miguel Hernández: mi corazón no puede con la carga de su amorosa y lóbrega tormenta, y hasta mi lengua eleva la sangrienta especie clamorosa que lo embarga. Ya es corazón mi lengua lenta y larga, mi corazón ya es lengua larga y lenta. ¿Quieres contar sus penas? Anda y cuenta los dulces granos de la arena amarga. Mi corazón no puede más de triste, como el flotante espectro de un ahogado. Vuela en la sangre y se hunde sin apoyo. Y ayer, dentro del tuyo, me escribiste que de nostalgia tienes inclinado medio cuerpo hacia mí, medio hacia el hoyo. Este hoyo remite naturalmente como un eufemismo, un relativo eufemismo a la idea de muerte, la idea de tumba. Pero insisto que el tema o idea central de este poema es el dolor de amor, las cuitas de amor, las penas de amor, el mal de amores, pero llevado al extremo, hiperbólicamente expresado, hiperbólicamente desarrollado. Pensemos que, por ejemplo, un órgano como el corazón de los poetas no es el corazón de los cardiólogos,
Es decir, los términos de los poetas no son los términos de los campos categoriales o de los campos científicos, donde esos términos desempeñan un papel y ejecutan unas funciones que no corresponden a las del poeta. Es decir, los corazones de los poetas no son los corazones que estudian los cardiólogos, son los corazones que estudian los teóricos de la literatura o los intérpretes de la literatura. El término es el mismo, pero hay una cosa que se llama metáfora, y me permito aquí la licencia de utilizar la palabra cosa para provocar, digamos, una distancia entre la idea y el referente, aunque siempre recuerdo que mi primer profesor de literatura, que fue el más inteligente y el más valioso de todos los que tuve, incluidos todos los de la universidad juntos, siempre dijo que en cualquier interpretación de un texto la palabra cosa estaba prohibida. Entonces me permito aquí esta licencia totalmente irónica. Pero el corazón es un término que naturalmente no tiene el mismo sentido en medicina, en cardiología, que en poesía, ¿no? El corazón aquí, insisto, no es solo un órgano. El corazón, nótese que mi corazón es ya una lengua, es un superórgano, es decir, el corazón habla, porque es una lengua, es decir, es una metáfora. El corazón habla de manera lenta, de manera larga. Mi corazón ya es lengua larga y lenta. Nótese la aliteración de esa L que va dando al verso un sentido pendular. Esto no es ridiculizar la fonética del verso, ni reducir la interpretación de la poesía estilística, pero decir que mi corazón ya es lengua lenta y larga, evidentemente es una ligadura musical que va alargando enormemente como la campana hace sonar el badajo de su propia campana para prolongar ese sonido artificiosamente. Lengua larga y lenta, es decir, va demorando enormemente la longitud de ese verso en pulsaciones cordiales cada vez más lentas, cada vez más pausadas, que es como si se produjera una disminución de la tensión arterial que termina en exitus, es decir, en muerte, en definitiva. Nótese que la imagen de ese yo poético como algo que flota como un ahogado en su propia sangre es una imagen muy naturalista, muy sanguinolienta, quizás muy poco lírica, pero que se salvaguarda efectivamente en términos muy materiales para dar a entender que las emociones del sujeto que sufre son extraordinariamente fuertes, insólitamente intensas, extremadamente hiperbólicas, ya diríamos. Mi corazón no puede con la carga, es una manera de decir no puedo más. Pero claro, la poesía no utiliza lenguaje común y corriente para decir las cosas, porque bastaría decir no puedo más ya. Este amor me destruye completamente y si tú me dices que tienes miedo a morir, es que a mí ya me mata solo con decírmelo. Pero bueno, el poeta no es tan prosaico, utiliza versos de 14 versos de 11 sílabas métricas, 14 endecasílabos, para expresar un pensamiento complejo y un pensamiento simple, pero de formas extremadamente complejas, porque el pensamiento es muy simple, en definitiva. Que terminamos todos en el hoyo. El hoyo es la última palabra. El hoyo en el sentido de pozo, de cárcava, no de ojo, ¿no? Los hoyos tan fuertemente plorando, de los hoyos tan fuertemente plorando, que comienza el cantar del Cid. Nótese que la mayor parte de los términos que aparecen en este poema, y estamos todavía circunvalando el soneto, son términos que remiten a referentes muy materiales. No estamos hablando de detectives y fantasmas, como comúnmente ocurre en la literatura anglosajona, que se pasan la vida buscando fantasmas y hablando con detectives, ¿no? Diciendo elementalidades, querido Watson, sino que hablamos de términos físicos, carga sangrienta. Aparece un espectro, es cierto, hay una cita con un fantasma, pero con un fantasma que precisamente hiperboliza, lleva al extremo una figura humana que parece que ha perdido la vida, porque un fantasma es algo que no tiene vida corporal, que solo tiene forma, pero carente de materia, lo cual resulta muy difícil, porque una forma incorpórea, evidentemente, solo se puede dar en el ámbito de lo metafísico. Por eso la metafísica está destinada a poblar un mundo visible y a hacerse corpórea necesariamente, ¿no? En fin, la metafísica no es más que la magia de la filosofía. La metafísica es la magia de la filosofía, ¿eh? Esos que dicen que yo hablo siempre en titulares, bueno, pues aquí les regalo otro titular. A veces hay que dejarse querer por la prensa, hablando en titulares. La metafísica es la magia de la filosofía, así podemos decirlo. En este caso, ese espectro del que se habla aquí,
como el flotante espectro de un ahogado, en definitiva. Es una imagen muy cinematográfica, si se quiere. Pero todo termina en un anticlímax, es decir, en un atroísmo, en una enumeración gradativa descendente, en un anticlímax, es decir, en tierra, en polvo, en humo, en sombra, en nada, que diría Góngora en aquel soneto célebre, pues aquí todo termina en el hoyo, en definitiva. En cuanto a la forma, es obvio decir que se trata de un soneto clásico, rotundamente clásico, con sus 2 cuartetos y 2 tercetos, no hay estrambote, y que en una línea típica de Garcilaso a Quevedo, Miguel Hernández, de quien ya he dicho muchísimas veces que es una autopista directa hacia el siglo de oro, es claro heredero de todo lo que es el soneto clásico, de tal manera que es un soneto ortodoxo en la plenitud de los comienzos del siglo XX, como son todos los sonetos del Rayo que no cesa, salvo la elegía final y el poema dedicado a identificar al ser humano con el barro. Vamos ahora a ver puntualmente algunas de estas cuestiones y vamos a ponerlas en conexión con otros textos literarios. Algunos ya los hemos mencionado en este curso sobre Miguel Hernández y otros los hemos mencionado en otras sesiones que con anterioridad hemos dedicado a interpretar en el caso de Vicente Alessandre o de otros poetas. Pero vamos a fijarnos en algunos de estos versos. El primero de los versos, que dice «Mi corazón no puede con la carga», se ha puesto en relación con otros versos de Alberti, de Rafael Alberti, y así lo ha hecho constar José María Balcells en la edición que siempre recomiendo a propósito del Rayo que no cesa. Alberti tiene un poema titulado Espantapájaros. No se rían cuando se habla de Alberti y del poema titulado Espantapájaros, mantengan la seriedad siempre. De su libro Sermones y Moradas, redactado en los años 29-30 y publicado en poesía en el año 35, que dice el verso de Alberti: «Mi alma no puede ya con tanto cargamento sin destino». Tiene también un sentido trágico e hiperbólico como el que presenta el soneto de Miguel Hernández. Y en cuanto a los 2 primeros versos del segundo cuarteto, «Ya es corazón mi lengua lenta y larga, mi corazón ya es lengua larga y lenta», con ese sencillo y expresivo quiasmo, lenta y larga, larga y lenta, donde el corazón se convierte en un órgano parlante, donde sube casi como un vómito la sangre a la boca, en definitiva, naturalmente es posible observar y constatar una relación intertextual con el poema de Vicente Alessandre Noche Sinfónica. El poema de Vicente Alessandre titulado Noche Sinfónica, al que le hemos dedicado íntegramente un vídeo, una explicación en vídeo entera que se puede encontrar en mis sesiones en vídeo, mis clases grabadas en vídeo, Noche Sinfónica de Vicente Alessandre, encontramos esta misma cita, esta copresencia textual que diría Genet en palimpsestos. «Ya es corazón mi lengua lenta y larga, mi corazón ya es lengua larga y lenta». Es decir, esto es una conmemoración, es repetir lo mismo, casi incluso con las mismas palabras, cambiando simplemente hiperbatónicamente las ordenaciones de los sintagmas lésicos. Pero fíjense en el poema Noche Sinfónica de Vicente Alessandre. Cito el poema Noche Sinfónica. «Y no pierdan nunca de la mente, no pierdan nunca de su cabeza, ya es corazón mi lengua lenta y larga, mi corazón ya es lengua larga y lenta». Y cuando yo lea el poema Noche Sinfónica de Alessandre, identifiquen este verso. Dice Vicente Alessandre, en La destrucción o el amor del año 35, libro publicado en el año 35, año en que Miguel Hernández redacta El Rayo que no cesa. Dice Vicente Alessandre: «La música pone unos tristes guantes, un velo por el rostro casi transparente, o a veces, cuando la melodía es cálida, se enreda en la cintura penosamente como una forma de hierro. ¿Acaso busca la forma de poner el corazón en la lengua?». Este es el primer verso de la segunda estrofa. ¿Acaso busca la forma de poner el corazón en la lengua? Esta imagen de poner el corazón en la lengua es, a lo que parece, genuinamente de Vicente Alessandre, y la recrea, la reproduce, la estiliza, la hiperboliza,
la rentabiliza mucho más originalmente Miguel Hernández. ¿Acaso busca la forma de poner el corazón en la lengua? Esto lo hace la música, la música, que es el sujeto de esta acción, de dar al sueño cierto sabor azul, de modelar una mano que exactamente abarque el talle y, si es preciso, nos seccione como tenues lombrices. Las cabezas caerían sobre el césped vibrante. Nótese la hipálaje, porque lo vibrante no es el césped, es la forma en que la mano envuelve el talle, abrazando la cintura, musicalmente. Este poema está transido de música, en definitiva, es una noche sinfónica. Y la sinfonía es un género musical específicamente definido por una serie de características que no tienen que ver necesariamente pues, con las piezas de cámara o con los instrumentos solistas. Las cabezas caerían sobre el césped vibrante, donde la lengua se detiene en un dulce sabor a violines, del mismo modo que el arco mantiene una relación de fricación con las cuerdas, pues imagínense ustedes la lengua, la relación de fricación que mantiene con lo que sea. No vamos a entrar en detalles más allá de la metáfora musical. Donde el cedro aromático canta como perpetuos cabellos. Los pechos por tierra tienen forma de arpa, pero cuán mudamente ocultan su beso. Ese arpegio de agua que hacen unos labios cuando se acercan a la corriente mientras cantan las liras. Ese transcurrir íntimo, la brevísima escala de las manos al rodar, qué gravedad la suya cuando partidas ya las muñecas dejan perderse su sangre como una nota tibia. Entonces por los cuellos dulces melodías aún circulan. Hay un clamor de violas y estrellas y una luna sin punta roto el arco. Envía mudamente sus luces sin madera. Es decir, la música que ya va más allá de los instrumentos de cuerda de madera. Qué tristeza un cuerpo deshecho de noche, qué silencio, qué remoto gemir de inoíbles tañidos, qué fuga de flautas blancas como el hueso cuando la luna redonda se aleja sin oído. Parece que solo la luna ha sido testigo de este sonoro musical y silencioso a la vez encuentro amoroso. Nótese, por tanto, esa clara relación intertextual entre el corazón, mi lengua, lenta y larga. Mi corazón ya es lengua larga y lenta. Pero hay más. Hay más relaciones intertextuales, aparte de la apuntada con Rafael Alberti, y con este poema, Noche Sinfónica, hay otra. Y es con el propio Miguel Hernández. Cuando se dice que el corazón está en la lengua, que la lengua es corazón, etcétera, etcétera, y hemos leído no solo este soneto 13, sino también el soneto 23, que ya hemos comentado sobre Miguel Hernández. En el soneto 23 leemos de nuevo ese soneto que un escritor, un novelista español actual, dijo que era un soneto trasnochado, que no tenía ningún valor, que no tenía ninguna actualidad, que era un soneto ya mañejo, que no, digamos que era poco menos que vino a decir que era un soneto carca, dijo este novelista español actual, cuyo nombre no diré jamás. Pues este soneto, según este novelista español actual, carca y trasnochado y añoso y añejo y ciático, dice así, a ver quién puede hoy día escribir un soneto como este. Como el toro he nacido para el luto, y el dolor, como el toro estoy marcado por un hierro infernal en el costado, y por varón en la ingle con un fruto. Como el toro lo encuentra diminuto, todo mi corazón desmesurado, y del rostro del beso enamorado, como el toro a tu amor se lo disputo. Como el toro me crezco en el castigo, la lengua en corazón tengo bañada. Nótese la intertextualidad, a este verso quería llegar. Ya es corazón mi lengua lenta y larga, mi corazón ya es lengua larga y lenta. Soneto 13. Y el soneto 23 reproduce. La lengua en corazón tengo bañada, y llevo al cuello un vendaval sonoro. Como el toro te sigo y te persigo, y dejas mi deseo en una espada, como el toro burlado, como el toro. Bueno, si este es un soneto añejo y tal y cual, pues, en fin, sin comentarios al texto.
En definitiva, lo que quiero subrayar es el valor, extraordinario valor, que desde el punto de vista de la poética y de la literatura, un conjunto tan breve como puede ser apenas media docena de palabras, pueden adquirir desde el punto de vista de los valores, tanto semánticos como formales, en el uso que la literatura hace de las palabras. Ya he dicho muchas veces que en la literatura las palabras adquieren un significado que no poseen en los diccionarios y que ningún diccionario lexicográficamente puede agotar. Es decir, el valor de las palabras se lo dan los hablantes en tanto que las usan desde un punto de vista literario y desde un punto de vista científico. Lo que hace crecer el lenguaje, lo que hace crecer la polivalencia semántica del lenguaje son dos actividades humanas: la ciencia y la literatura, que son, dicho sea de paso para mí, las más importantes. La ciencia y la literatura son esencialmente las dos grandes actividades que hacen prosperar la inteligencia humana. La ciencia y la literatura. Son dos cosas completamente diferentes, porque ni la literatura es una ciencia, ni la ciencia puede permitirse el lujo de funcionar como la literatura, porque entonces dejaría de ser ciencia, y si la literatura fuera una ciencia no sería literatura. Esto no sé por qué alguna gente me ha atribuido a mí afirmaciones tan absurdas, tan ilógicas como que la literatura es una ciencia. Es decir, eso es confundir la literatura con la teoría de la literatura. La teoría de la literatura es el conocimiento científico de los materiales literarios, y la literatura es una construcción humana totalmente racional que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico, porque la literatura que no abre las posibilidades de la libertad humana es un kitsch, no es una obra originalmente literaria, que utiliza signos lingüísticos a los que confiere un valor poético que el idealismo alemán redujo a estética, redujo a recepción, a emoción, restándole inteligibilidad, porque cuando alguien no es capaz de hacer una interpretación inteligible de algo, lo primero que hace es no permitir que los demás lo puedan hacer, para no quedar en evidencia, y esto fue la gran exigencia del idealismo alemán: prohibir, derogar, imponer la interdicción de la interpretación científica de la literatura en particular y de todas las artes en general. Insisto que la literatura es esto, el uso de sistemas lingüísticos a los que confiere un valor poético que el idealismo alemán redujo a lo estético, y que se caracteriza porque instituye a todo lo que hace un estatuto de ficción, un valor de ficción que se inscribe en un proceso comunicativo de dimensiones pragmáticas y sociales que se proyectan a lo largo del tiempo, en la historia, a lo largo del espacio, en la geografía, y a lo largo de sociedades políticas a través de los estados, a través de una organización histórica, política y geográfica, con 4 términos o elementos fundamentales: el autor, la obra literaria, el lector y el intérprete o transductor. Esta es la definición de literatura que yo sostengo. Algunas personas consideran que esta definición no es clara, otras la consideran que es falaz, otras pueden considerarla que es nieve frita. Yo me río de todos. Como diría Quevedo, digan todos lo que quisieren de mi libro, lo dicen los sueños, pues yo he dicho lo que he querido de todos. Pues a mí me ocurre lo mismo con esto. Cuando oigo este tipo de sandeces, yo me río mucho. Me río mucho, y además me dan pena, porque claro, tratan de hacerse famosos criticando algo que creen que es famoso, y lo único que hacen en definitiva es el gracioso. Gracias por la publicidad, pero son más cómicos que publicistas. El caso es que mi corazón no puede más de triste, dice el propio Miguel Hernández en este punto, y así se adentra en los 2 últimos tercetos que terminan en una cita con la muerte, que trata de superarse. Pero fíjense que aquí no terminan las cosas, porque si damos otro recorrido al soneto, si recorremos de nuevo el soneto y vamos verso a verso, encontramos que, además de las figuras que hemos señalado, en cada verso es posible encontrar en cada nueva lectura nuevas interpretaciones, que es el secreto de la literatura. Miren, hay un test que no falla para verificar si una obra es literaria o no. Una obra literaria siempre requiere más de una lectura, de tal manera que cada lectura que hacemos de ella es siempre diferente a la anterior. Una obra no literaria siempre da como resultado el mismo tipo de lectura. Por ejemplo, la tabla de multiplicar no es una obra literaria, porque la recitemos cuantas veces la recitemos, el resultado siempre es el mismo.
Sin embargo, un soneto no es una tabla de multiplicar, de tal manera que cada vez que leemos un soneto, el resultado es diferente, la interpretación de la lectura del soneto es completamente diferente. Vamos al verso. Ya es corazón mi lengua lenta y larga. Claro, evidentemente aquí hay una metábasis, corazón-lengua, es como el hombre araña, en definitiva. Son dos términos de tal manera que uno adquiere las funciones operatorias del otro. Un hombre que actúa como una araña, ¿no? Una lengua que actúa como un corazón o un corazón que actúa como una lengua. Clérigo cerbatano, que diría Quevedo. Es decir, es un clérigo tan delgado como una cerbatana. Esta figura se llama metábasis, que tiene también mucho de hipálaje, porque los atributos de un término se asumen por el otro término. Un corazón parlante o una lengua que late sanguinolientamente, sangrientamente, porque sufre mucho, sufre el dolor. Lengua lenta y larga, es decir, que prolonga el dolor casi indefinidamente. Hay también una metonimia, porque señala, en primer lugar, el corazón, que es una parte del cuerpo como si fuera todo el cuerpo, que se convierte en una metáfora, lengua, que sigue señalando todo el cuerpo, aun siendo un órgano parcial del cuerpo. Claro, no va a decir, mi cápsula suprarrenal lenta y larga, que es, pues no lo sé, un alveolo pulmonar. Claro, esto tendría muy poco valor lírico, evidentemente. O sea, es más expresiva la figura del corazón como lengua que decir, pues eso, la cápsula suprarrenal que se convierte en un alveolo pulmonar. O sea, esto es una chorrada, evidentemente, pero les pongo este ejemplo para que vean que no todos los órganos del cuerpo tienen el mismo valor lírico, ¿no? Evidentemente. Los dulces granos de la arena amarga. Fíjense que aquí hay un genitivo de pertenencia, los granos de arena, una metonimia, una parte por el todo, y la arena, que siempre remite a algo caudaloso, a algo opulento. En definitiva, aquí condensa la amargura de granitos dulces, es decir, la suma de la dulzura da como resultado una tonelada de amargura, granito a granito. Dulces granos de arena amarga. Nótese la simetría entre los dos adjetivos extremos y opuestos, oximorónicos, dulce, amargo, y la simetría igualmente perfecta de dos sustantivos que son partitivo uno del otro. Los granos de arena, el grano es una parte de la arena. Es decir, cuanto mayor acumulación de granitos dulces, mayor amargura da el resultado. Bien, es una imagen también muy barroca, muy vanguardista, muy propia de Miguel Hernández. Nótese la personificación, la metáfora, digamos, la prosopopeya, la metagoge, es decir, la personificación de un órgano que no es una persona. Un corazón que vuela y que se hunde. No, el corazón no vuela, el corazón late y ya tiene bastante, si lo hace durante unas cuantas décadas. Vuela y se hunde, o sea, se comporta como si se tratara de una persona, de un ser vivo y autónomo. Bueno, el oxímoron de arena y amarga ya lo hemos mencionado, y la anáfora más o menos intensa. Mi corazón no puede, ya es corazón mi lengua, mi corazón ya es lengua, mi corazón no puede más de triste. O sea, primero no puede con la carga, después no puede con la tristeza. Una carga física y una tristeza que tiene la opulencia del rigor físico también. Es decir, toda la penuria emocional que aquí se siente está objetivada en términos que materialmente funden la persona del poeta. Es decir, aquí no hay espectros ni fantasmas, aunque se les menciona, sino que hay simplemente un dolor físico que se traduce en cuitas de amor. Hay una hipálaje muy difícil de ver realmente, pero que ahí está, y voy a decir cuál es. La hipálaje está en la sangrienta especie clamorosa que lo embarga. Y no es fácil de ver esta hipálaje, está en el primer cuarteto, pero fíjense en lo que dice. Mi corazón no puede con la carga de su amorosa y lóbrega tormenta, en esa imagen tan romántica de la tormenta como una caja de resonancia del estado emocional del poeta. Pero dice, y hasta mi lengua eleva, como un vómito, la sangrienta especie clamorosa que lo embarga. ¿Qué es la sangrienta especie clamorosa? La sangrienta especie clamorosa es lo que se dice, el contenido de lo que la lengua escribe, dice o pronuncia. Pero claro, las palabras no son sangre clamorosa. Lo sangriento y lo clamoroso son cualidades del corazón,
que en definitiva transfiere al verbo, transfiere a la filología. La cardiología, por así decir, transfiere sus cualidades a la filología, en este caso, por decirlo en términos muy crudos. Y esta es otra hipálaje muy común, muy frecuente también en la poesía de Miguel Hernández. Hemos mencionado ya, es corazón mi lengua lenta y larga, en esta especie de ligadura que alarga, que va pulsando la primera nota de todo el proceso, y dota al verso de una sensación, pues eso, de lentitud, de lastre, de pesadez, de acompañamiento pendular, en definitiva, hasta el cese absoluto de todo movimiento. Casi remite a estos finales tan largos en algunas sinfonías de Gustav Mahler, que necesitan varios minutos para llegar al final, incluso también como alguna sinfonía beethoveniana, que demora enormemente la llegada al final. El segundo de los cuartetos se despide con una antipáfora, que consiste en hacer preguntas que el propio sujeto responde. ¿Quieres contar tus penas? Anda y cuenta, en un imperativo. ¿Qué cuenta? Los dulces granos de la arena amarga, en definitiva. Va contando los granos, grano a grano, es un cómputo, en definitiva, del oxímoron que hemos mencionado. Esta interrogación, que no es un erotema, sino que es una pregunta concreta, a la que se da una respuesta muy amplia. ¿Quieres contar tus penas? Pues cuéntalas, anda y cuenta los dulces granos de la arena amarga, es decir, interminables, porque son incontables los granos de arena, en definitiva. De tal forma que, insisto, esta antipáfora que dota de un autodiálogo al propio contexto. ¿Quién es el destinatario de esta antipáfora? Puede ser el propio poeta, que es quien se responde. Puede ser la amada, la enamorada, a la quien se dirige este apóstrofe, en definitiva. O puede ser también cualquier lector, cualquier interlocutor apelado en el propio texto. Es decir, el soneto no limita en ese sentido el destinatario, la resonancia de ese destinatario. Imágenes visuales y sensoriales, ya hemos mencionado, el flotante espectro de un ahogado. Es una imagen muy cinematográfica que objetiva en definitiva la muerte suspendida. Son imágenes también muy frecuentes en la poesía surrealista de Vicente Alessandri. Es decir, es una sensación de asfixia emocional. Si tuviéramos que describirla en términos emocionales, es la suspensión de la muerte que tenemos delante y que no se va de esa imagen. Imagen física, imagen sensorial, que tiene una carga emocional muy fuerte. Y sobre todo la gran originalidad que tiene la poesía de Miguel Hernández es que sus referentes emocionales tienen un fundamento material muy expresivo, muy explícito. Del mismo modo que el cántico espiritual de Juan de la Cruz tiene un fundamento material absolutamente brutal. Es decir, es curioso que cuando se quiere hablar del amor de Dios, se ponga como ejemplo la intensidad de la fuerza del amor sexual entre los seres humanos. Es muy curioso cómo ni Dios puede prescindir de la sexualidad humana para considerarla fundamento nuclear de la fuerza del amor que él se atribuye a sí mismo o que exige a sus creyentes atribuirle. No deja de ser curioso. Y el último de estos versos, el medio cuerpo hacia mí, medio hacia el hoyo, donde el poeta expresa la inquietud que siente ante las preocupaciones que la amada le manifiesta respecto a la muerte, y ayer dentro del tuyo me escribiste. Aquí hace referencia a un episodio biográfico, autobiográfico, que los exégetas de la vida de Miguel Hernández han puesto sobre la mesa, y ahora voy a citar un fragmento de la anotación que la edición de José María Balcells ofrece al lector. Dice, me escribiste que de nostalgia tienes inclinado, de nostalgia es decir, de pena. La nostalgia aquí funciona como una metáfora de pena de amor, que de nostalgia, nostalgia de mí, pena de mí, porque estoy lejos de ti, tienes inclinado medio cuerpo hacia mí, medio hacia el hoyo. Es decir, en esa segmentación del verso. Y cito, me permiten citar, por favor, las palabras que aduce José María Balcells en esta edición, que yo considero de las mejores del Rayo que no cesa. Hay otras muy buenas, pero esta a mí me parece muy satisfactoria, muy completa. Dice José María Balcells en la página 94, parece aludir en este último terceto a varias cartas de Josefina Manresa, a las que el poeta Miguel Hernández respondió diciendo, entre otras cosas, está bien, nenica, que te acuerdes de mí, que me quieras cada día, cada hora, cada minuto, pero está muy mal que no duermas, que no comas, que te entristezcas porque no me has visto desde hace días, etc.
Y esto en una carta fechada el 10 de diciembre de 1934. Y en otra, fechada el 18 del mismo mes y año, es decir, que parece que la cosa iba, en esa temporada parece que Josefina Manresa, a juzgar por las cartas que le escribe Miguel Hernández, estaba como triste o deprimida, por alguna razón que sea, no me interesa saberla. Le dice Miguel Hernández: es imposible que creas las cosas que me dices. Iba yo a consentir que se encargara de ti la tumba. ¿Cómo me escribes trágicamente, como una novia de melodrama? No, 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 no y no. No quiero, mi morenica guapa, le dice, que pienses y digas esas cosas tan tristes. No hago más que repetirte en cada carta lo mismo, y tú no haces más que repetírmelas en cada carta tristemente. Es decir, parece como si ella atravesara un momento pues, de cierto bajón emocional o de cierta, no quiero hablar de depresión, pero de cierto malestar emocional por alguna razón, por la que sea, que no nos compete, porque no somos chafarderos, no somos chismosos de la literatura, somos profesores de literatura y nuestro objetivo no es hacer chismografía de los autores, sino apelaciones o referencias biográficas acerca de la vida de los autores. Pero lo que quiero decir con esto es que este poema tiene como fundamento biográfico un episodio en virtud del cual probablemente el poeta se ve obligado de alguna manera a animar a su amada a que quite de su mente pensamientos que no tienen fundamento. Ya sabemos que nos vamos a morir todos, pero no tenemos por qué morirnos hoy, ahora mismo, necesariamente, no necesariamente. Nos vamos a morir todos, eso seguro, vamos a morir todos, pero claro, no podemos empezar las noticias del telediario diciendo últimas noticias, que sepan ustedes que vamos a morir todos. Ya lo sabemos, eso ya lo sabemos. Ni yo puedo empezar una clase de literatura diciendo ustedes se van a morir todos y yo también, vamos a morir todos. Bueno, ya lo sabemos, pero no venimos aquí a decir esto. Entonces, hay que apartar, digamos, los malos pensamientos. Incluso el siglo de oro era muy hábil para esto, porque vestía los malos pensamientos de razones para el optimismo. Vivir es ir muriendo, ¿no? Y tan alta vida espero que muero porque no muero, y cosas por este camino, de este jaez, en definitiva. Más agrio era ya Quevedo cuando dice: tú debes como huésped habitarle y para el otro mundo disponerle, ¿no? Enemigo del alma has de temerle y patria de tu cuerpo tolerarle, al mundo, en definitiva. Pero bueno, no somos Quevedo para bien y para mal, no somos Quevedo, es decir, no somos ese monstruo en fin. Quevedo era un elemento de mucho cuidado. Yo realmente estoy encantado de solo haberlo conocido a través de los textos que nos dejó por escrito, porque tener a Quevedo de colega en el trabajo, o incluso de alumno o de profesor, hubiera sido bastante insufrible, ¿no? Realmente. Y lo dice por experiencia alguien que, como todo el mundo, ha tenido pues, profesores bastante insufribles. Como todo el mundo, por supuesto. Pero imagínense ustedes tener a Quevedo de compañero de trabajo, de colega. Pues saldríamos en todo tipo de coplas inteligentes, que son las peores además. Tercera vuelta al poema verso a verso, para desgranar este poema hasta la última sílaba. Cuando el primero de los versos presenta una metáfora verbal cuyo sujeto es el corazón, mi corazón no puede con la carga, de nuevo remitimos a un objeto físico, a un referente físico, carga física, no emocional, de su amorosa y lóbrega tormenta, referente físico, no solamente psicológico. Es decir, el romanticismo reducía los términos físicos a su recepción, a su sentimiento psíquico. Es decir, la tormenta lo era porque atormentaba emocionalmente, no porque molestaran los ruidos de los truenos. Aquí, en definitiva, la tormenta lo es por ambas razones. Es porque, en definitiva, es un dolor que taladra físicamente al ser humano. Es un dolor físico, no simplemente psicológico. No es un dolor romántico, es un dolor material. Es decir, es un soneto que se nota que no está escrito por un inglés. O sea, no es un dolor de cabeza, es un dolor de todo el cuerpo. No es un problema de cefalalgia, es un poema de problemas cardiovasculares, por así decirlo, para entendernos mejor. Y hasta mi lengua eleva la sangrienta, de nuevo hipálaje, porque lo sangriento no es la lengua, sino el corazón. Es decir, el corazón está lleno de sangre, la lengua también, pero de otra manera. De otra manera. Claro, la sangre está por todo el cuerpo.
pero quien la mueve es el corazón, no la lengua. Imagínense, bueno, aunque hay gente que mueve la lengua como si tuviera que mover el corazón, pues no se calla, pero eso es otro problema. Aquí nos limitamos a la hipálaje. Hasta mi lengua eleva la sangrienta, especie clamorosa que lo embarga. Ya hemos hablado de esta hipálaje. Ya es corazón mi lengua lenta y larga, metáfora y metonimia seguidas la una de las otras. El corazón se convierte en una lengua, metáfora, y la lengua evidentemente se convierte en el órgano que totaliza el todo del cuerpo humano. ¿Quieres contar tus penas? Anda y cuenta. El apóstrofe que interpela al interlocutor que ya hemos mencionado. Interlocutor que puede ser el propio poeta en una antipáfora, la amada en un apóstrofe clarísimo, o el lector que el estructuralismo llamaría un lector implícito, como si fuera necesario hablar de un lector implícito. El lector implícito es el lector real. Si no hay lector real no se puede implicitar absolutamente nada. O lector explícito, o lector informado, como decía Stanley Fish, que creía haber descubierto América de nuevo cuando hablaba de un lector informado. ¿Y cuáles son los lectores no informados? Los que no saben leer ni escribir. ¿Y cómo pueden leer entonces? Los dulces granos de la arena amarga, la antítesis que mencionamos. Mi corazón no puede más de triste. Esto es una hipérbole brutal. El no puedo más, no puedo más. Es una exageración temática del dolor, con el flotante espectro de un ahogado, imagen visual, metafórica completamente, del dolor amoroso como un cadáver, por supuesto sin vida, que flota a la deriva. Ayer, dentro del tuyo, me escribiste, apelación autobiográfica que ya rebasa la realidad poética, ficticia y literaria del poema, que es una personificación de la nostalgia como metonimia de pena, pero de pena que no se limita solo al contexto emocional, sino que también exige consecuencias físicas, de doloroso malestar físico, corporal, corpóreo, de malestar corpóreo, no solo psíquico. Medio cuerpo hacia mí, medio hacia el hoyo. Metáfora final en la que el hoyo es el eufemismo de la muerte, ¿no? No tanto en los términos evocados por el modernismo, en el poema Lo Fatal de Rubén Darío, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la muerte que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. No, aquí el hoyo es la cárcava, donde el ser humano pues es presa de gusanos, por así decirlo, ¿no? Aunque a veces somos más en vida presa de gusanos que en muerte. De otro tipo de gusanos, me refiero. Hay gusanos muy peculiares, de dos patas. El hoyo es la muerte, en definitiva, y el amor arrastra inevitablemente hacia la muerte, porque no hay mayor amenaza para el amor que la muerte, en definitiva, porque es el cese de toda vitalidad amorosa. De ahí poemas como el de, sonetos como el de Quevedo, Amor más allá de la muerte, ¿no? Cerrar mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora sofán ansioso, lisonjera, mas no es otra parte en la ribera, etcétera, etcétera. Este también poema que ya hemos comentado en su momento. En definitiva, lo que quiero decir con todo esto es que la literatura es un discurso inagotable en una sola lectura. A medida que se haga 1, 2, 3, 4, 5 lecturas de un mismo soneto, cada lectura enriquece la anterior. Y cuando leemos un soneto y lo ponemos en relación con otros poemas, con otras obras literarias, con otros sonetos, tanto del mismo autor como de otros autores, se configura paulatinamente, progresivamente, el diccionario en el que se interpreta el sentido de las palabras. Ya hemos dicho muchas veces que en la literatura cada palabra homónima y polisémica posee un sentido propio, un sentido que no se agota en las acepciones lexicográficas de los diccionarios, porque el único diccionario capaz de explicar el sentido de las palabras es la propia literatura. Y a ese diccionario inmenso, inconmensurable y sin límites, El rayo que no cesa y los sonetos de Miguel Hernández han contribuido de forma absolutamente insólita, extraordinaria y genial, y todos nosotros estamos obligados a la lectura de esos sonetos para ampliar nuestras posibilidades de conocimiento histórico, lingüístico, filológico y literario.